cuando el concepto novela lo que es, uno está, eh, hay algo, o sea, hay algo más vivo, ¿no? Es decir, en relación con quién eres, con el mundo, ¿no? Lo que pasa es que con las drogas psicotrópicas, que yo he hecho algún experimento y lo curioso es que sí te llevan, es decir, hacia un lugar donde parece que eh, aquello que está inhibido o aquello, es decir, que no te permite expresarte, es decir, plenamente, pero también desde los sentidos, ¿eh? O sea, Mm, con la ayahuasca, por ejemplo, y tal. O sí, sea, desde los sentidos, de repente, es decir, hay algo que se agudiza, es decir, en cuanto a los sentidos o en cuanto a la sensación de realidad, ¿no? Eh, entonces, claro, podríamos decir es una realidad, pero es una realidad alterada, ¿no? O- bueno, tan alterada como esta. ya. Es una modulación de ti que aparece en ti. Porque cuando dices, Pero hay una intensidad, hay una intensidad en el sentir. Hay mm, una intensidad que es incluso más brillante. O sea, yo me acuerdo con la ayahuasca, decir, de repente, o sea, los sentidos, de repente decir, oye, ves más, o sea, pero se ah, trata de que haya más intensidad. bueno, yo creo que todo el anhelo de búsqueda tiene que ver eh, con desplegarte más, ¿no? Con aquello que está trabado, atravesarlo, ¿no? Es decir, Ya. ese, en el fondo, ese es por lo menos, el impulso que siento yo o de libertad, o de plenitud, o de paz, ¿no? Es como la sensación de hay algo replegado que necesita desplegarse y a veces, sí, con este tipo de sustancias. O sea, sí ocurre. Ujú. O sea, ¿qué es lo que está limitado? ¿Qué es lo que se experimenta como limitado? Porque si, o sea, esta experiencia de ahora representa una limitación de ti. No, pero puede aparecer. O sea, no, o sea, la experiencia como tal no, pero puede aparecer en cuanto que queda cubierta por conceptos o por miedos o por emociones. Si la experiencia incluye miedo, por ejemplo, Ujú. ¿es esa experiencia una limitación de ti? No, parece que sí, pero en el fondo no lo es, no. Es que si esta experiencia sucede desde el punto de vista de un individuo, que imagina una experiencia sin miedo, en la que no va a Ya, sentirse limitado, pues es una limitación. ya. Entonces necesito algo que me quite el miedo. Y me tomo lo que sea, o hago lo que sea, el miedo desaparece. Entonces el individuo dice, "Ah, me he deslimitado". Ya. Pero ¿dónde está la limitación? Ninguna experiencia es una limitación de ti. Sí, sí. Observa que siempre es el salto al punto de vista del individuo. Sí, 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 efectivamente. Sí, sí. Es lo que ocurre Ujú. constantemente. Sí, sí. El salto al punto de vista del individuo. Ujú. Entonces desde ahí las implicaciones, lo que asumes, se construye de una manera. Y aparecen de nuevo la experiencia de limitación, de conseguir algo distinto y cambiar. Ujú. Y por eso la salida siempre es la misma. El salto hacia lo que eres. La liberación está en el salto hacia lo que eres.
Toda experiencia es una manifestación de la libertad que eres. Es como irónico, ¿no? Toda experiencia es una expresión de la absoluta libertad que eres, incluida una experiencia de aparente limitación. La creatividad que eres, que genera la experiencia de limitación, es infinita. La creatividad no se ve limitada por lo creado, a no ser que asuma que soy lo creado. Es decir, la creatividad infinita que eres aparece como individuo teniendo una experiencia de frustración. Esa es la creación. Ahora, si asumes que eres eso que acabas de crear, evidentemente la experiencia es de limitación. Es como si acabas de hacer un botijo y te metieras dentro del botijo. ¡Qué limitación! Me siento muy limitado. Pero, ¿qué es lo que ha creado el botijo? ¿Qué es lo que ha creado la experiencia de individuo triste o frustrado? ¿Qué es lo que contiene esa experiencia? La ilimitada creatividad que eres, la absoluta libertad de ti apareciendo como esta experiencia. Y la confusión es que asumes que estar dentro de la experiencia. Claro, como toda experiencia es limitada, toda experiencia, es igual si es positiva, negativa, toda experiencia es limitada como creación que es. Es un conjunto de objetos. En el momento que te sitúas dentro de ese conjunto de objetos, la experiencia es de limitación. Inevitablemente. Y cada vez que retornas a ti, haces el salto hacia atrás, hacia lo que eres, el reconocimiento vuelve a ser de ilimitación, libertad absoluta. Entonces podemos entender que soy esta experiencia, sí, pero no estoy encerrado en ella. Es la experiencia la que está en mí.